El siguiente problema corresponde al concepto de hidrostática y dice de esta forma. La figura presenta un tambor para almacenar aceite abierto a la atmósfera. En su parte superior se bombeó por accidente algo de agua hacia el tanque y se fue al fondo, como se muestra en la figura. Calcule la profundidad del agua, H2, si el medidor de presión del fondo indica que hay 142.000 pascales como presión manométrica. La profundidad total es HT es de 16 metros. Bueno, la información que nos entrega el problema es la siguiente. Se dice que en el fondo hay una presión de 142.000 pascales. Es una presión manométrica. La destacamos en esa parte, esa presión que es manométrica. También se dice que la altura total es de 16 metros. Tal como se puede observar acá. Acá se encuentran los 16 metros, ¿ya? Y se pregunta por la profundidad del agua, es decir, el H2. Esa es la incógnita del problema. Veamos cuáles son los datos, los vamos a reagrupar en esta parte. Bueno, a continuación podemos decir lo siguiente, que el peso específico del agua es 9.810, la altura total es de 16 metros y la presión en el fondo, que la hemos designado como P2, ya es de 142.000 pascales, ¿ya? Podemos establecer lo siguiente, que la diferencia de presión es el peso específico por la altura y que de ello se deduce que la presión final es igual a la presión inicial más el peso específico del fluido por su altura. Por lo tanto, como trabajamos con aceite de gravedad específica 0.9, debemos en sí encontrar el peso específico de dicho líquido, que en este caso es aceite. La gravedad específica que estamos mostrando a continuación dice que el peso específico de un cierto fluido dividido por el peso específico del agua corresponde a la gravedad específica de un determinado fluido. En este caso, el fluido en cuestión es el aceite, ¿ya? Y tenemos el peso específico del agua, que son 9.810 newtons sobre metro cúbico. Como el peso específico del agua se encuentra en esta parte dividiendo, pasará a su lado contrario, en este caso su forma inversa, que es la multiplicación, de división a multiplicación. Veamos cómo sucede esto. Observe. De esa forma ha quedado el peso específico del agua por la gravedad específica, en este caso del aceite, va a ser el peso específico del aceite. De esta forma, el peso específico del agua es 9.810 por la gravedad específica del aceite, 0.9. Eso nos dará el peso específico del aceite. Veamos cuánto da este resultado. Bueno, el resultado es 8.829 newton sobre metro cúbico. Eso es el peso específico del aceite. Bueno, entonces de esa forma calcularemos la presión en el punto 1, es decir, en ese punto. Tenemos una presión inicial que está en el punto 0, que es está en contacto directo con la atmósfera. Ese punto nos va a decir que esa presión es de 0, por lo tanto se puede perfectamente eliminar. Quedando lo siguiente, quedando que presión en el punto 1 va a ser igual al peso específico del aceite por la altura del aceite, que es H sub 1. Si valorizamos, obtendremos lo siguiente. El peso específico del aceite, que es 8.829 por H1, que es la altura del aceite. De esta forma. ¿No? Para calcular la expresión de que nos va a arrojar en sí lo que es H2,
La realizaremos de la siguiente forma. Diremos que la presión en el punto 2, es decir, en el fondo, que son los 142.000 pascales, va a ser igual a la presión inicial, la del punto 1, más el peso específico del agua, porque la columna de fluido que tenemos acá es agua, por la altura del agua. Ahora, la altura del agua está representado por H2, que es la incógnita. Realizamos el cambio. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Presión en el punto 2, que son 142.000 pascales. 142.000 pascales, lo anotamos en este lado. La presión 1 es una expresión que son 8.829 por H1 más el peso específico del agua, que son 9.810 por H2 en este caso, quedando la siguiente expresión. Bueno, una vez obtenida esa expresión, tiene dos incógnitas, por lo tanto necesitamos una segunda ecuación que ojalá tenga las dos mismas incógnitas, o otra ecuación que nos permita calcular al menos una de las incógnitas, ¿ya? Bueno, las incógnitas son altura 1 y altura 2, ¿no es cierto? Como se puede apreciar ahí a continuación. Entonces necesitamos una ecuación que tenga altura 1 y altura 2 a la vez. Si nos damos cuenta, hay un dato que dice que la altura total son de 16 metros. Entonces, por ese lado, podemos deducir lo siguiente, que H1 más H2 son 16 metros. Y de esa forma obtenemos otra ecuación. Entonces decidimos que H1 más H2 son 16, ¿no es cierto? Y copiamos también la ecuación de arriba acá para formar nuestro sistema de ecuaciones de 2×2 de forma lineal, quedando el siguiente sistema para resolver, ¿ya? El cual lo resolveremos mediante el método de sustitución. Entonces, para emplear este método, lo que tenemos que hacer es despejar una de las variables para encontrar la otra. Como nos piden la altura 2, vamos a despejar la altura 1 para que la ecuación quede solamente como altura 2. Entonces, en este caso sería así. Tomando la primera sería altura 1 va a ser igual a 16 menos altura 2. Ahora que tenemos esa ecuación, que llamaremos ecuación 1, la podremos reemplazar en la ecuación 2. La ecuación 2 dice 8.829 por altura 1. Pero altura 1 vale eso. Entonces reemplazamos el 16 menos H2, ya que eso corresponde a la altura 1, más 9.810 por altura 2. Y eso va a ser exactamente igual a los 142.000. Si nos damos cuenta, ahora todo está en altura 2, ¿no es cierto? Como pueden apreciar ustedes. De esa forma, para resolver, podemos realizarlo de la siguiente forma. Esto se multiplica término a término. Al multiplicar término a término va a quedar de la siguiente forma. Eso por eso da un valor de 141.264. 141.264. ¿Ya? Ahora si multiplicamos eso por eso, que va a dar menos 8.829 H2. ¿Cierto? El rojo acá. H2. Bajamos el 9.810 H2 y bajamos el 142.000. Ahora lo que podemos hacer lo siguiente es reducir eso. Entonces vamos a bajar el 141.264. Resolvamos eso, que nos da un resultado de más 981 H2. Y eso va a ser igual, bajamos eso, que es 142.000, ¿no es cierto? Y ahora, como este está positivo, lo podemos pasar restando al otro lado. Entonces va a quedar 981
H2, que es la incógnita del problema, y mantenemos el 142.000 a este lado, y este lo pasamos restando, que es 141.264, ¿no es cierto? Bajamos el 981 H2, ¿no es cierto? Y restamos acá estos dos valores y eso nos da 736. Ahora el 981 que está multiplicando pasará dividiendo. Observe. Bueno, y al realizar la división obtendremos que H2 es 0.75 metros. Y de esa forma hemos terminado con el problema y lo encerramos en rojo como un resultado final. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.